Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los odios contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más Buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad en los 105.3. Está con ustedes el seminarista Walter Fajardo y en controles nuestro hermano Francisco. Y queremos llevar hasta ustedes siempre este programa de formación para que usted pueda crecer en el conocimiento de la fe y sobre todo en la práctica de las verdades cristianas. Es importante siempre con este programa tener lápiz y papel a mano, porque aquí se dicen cosas que es bueno anotarlas para luego refrescarlas y poder así pues ahondar también y profundizar estos conocimientos que a grosso modo se exponen aquí en el poco tiempo que tenemos. El tiempo es valioso, pero debemos aquí compactar las ideas para que usted pueda tener por lo menos unos atisbos de las cosas que queremos decirle para que usted vaya luego y se forme más. Recuerden que pueden en todo momento interactuar con nosotros llamando a los números 2714-0660, 2713-9940. También puede interactuar a través de Facebook. Aparecemos como El Esplendor de la Verdad y puede enviar sus mensajitos de texto para que le demos aquí lectura al 8830-2484. Hoy el tema que queremos llevar hasta ustedes es una sola iglesia. Ya hablamos acerca de la fe. ¿Qué era la fe? Creer. ¿Qué significa creer? Creer dijimos que no puede ser solo decir yo creo. Creer implica la vida. Creer es aceptar aquello que se me está diciendo. Creer es practicar aquello que digo, tener por cierto. Creer implica la vida. No es solo una palabra que sale del diente al labio, sino que también mueve la vida entera. Hemos dicho quién es nuestro Dios y hablamos de la diferencia entre el Dios del Islam, el Dios, o mejor dicho, los dioses del hinduismo. Hablamos del budismo, que es una religión atea, no tiene Dios. Buda no es Dios, es el fundador, el iluminado, pero que no tienen un Dios como tal, no niegan las divinidades, pero ellos como budistas no tienen un Dios. Y hablamos de la diferencia del Dios de los cristianos católicos y de los cristianos no católicos, que llaman al Señor como Jehová, un término que explicábamos estaba incorrectamente traducido, tomaban por nombre de Dios un nombre que no es el propio. Y dijimos que nuestro Dios es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la segunda persona de la Trinidad se ha encarnado, que ha nacido de María Virgen y que por tanto Dios tiene madre. Para los católicos, Dios tiene madre. Entonces hay diferencias esenciales entre el Dios de los hermanos separados y el Dios de los católicos. Y por ello decíamos que cuando nos invitan a una reunión para orar porque es el mismo Dios, uno tiene que saber responder, no, no es al mismo Dios. Si vos querés aquí orar conmigo, pues vos orale a tu Dios Jehová, yo le oro
a mi Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, esto me ha acontecido con unos pastores protestantes, un día que tuvimos un encuentro, un diálogo, y al final terminamos orando juntos, pero con esta aclaración. Ustedes le oran a su Dios, yo le oro a mi Dios. Pues hoy vamos a hablar de este tema fundamental, una sola iglesia. Porque si no tenemos claridad de que Cristo ha fundado una sola iglesia, pues andaremos del timbo al tambo, buscando las verdades de la fe y la revelación allá, por doquier que mencionen el nombre de Jesús. Y la realidad es que no es así. Hoy se tiene miedo a decir que la Iglesia Católica es la única fundada por el Señor. Por los falsos respetos humanos que nos llevan a decir es que podemos ofender al prójimo, podemos ofender al hermano separado. Decir la verdad nunca es una ofensa. Incomoda, pero no es una ofensa. Y nosotros tenemos que tener el valor suficiente para poder decir la verdad que nosotros conocemos. Que Cristo nuestro Señor ha fundado una única iglesia. ¿Y cuál es esta iglesia? La cuestión está ahora a llegar a esta respuesta. ¿Cuál es esa iglesia? Hoy, 2000 años después de que nuestro Señor caminara por esta tierra, escuchamos que existen multitud de denominaciones. Que la iglesia cuadrangular de no sé qué cosa, que la iglesia apostólica de Jesucristo nuestro Señor, que la iglesia morava, que la iglesia mormona, que la iglesia pentecostal, que la iglesia bautista, que la iglesia adventista. Y dice mucha gente, hermano, ¿cuál es la iglesia verdadera? Es que hay tantas y no sé a dónde ir. Pues para que nosotros podamos saber cuál es la iglesia verdadera, debemos ocupar las herramientas que tenemos a mano. ¿Cuáles son estas herramientas? En primer lugar, las Sagradas Escrituras. La misma Escritura nos habla acerca de la verdad de la fundación de una sola iglesia y nos da las características de esta iglesia. La segunda herramienta que nosotros podemos ocupar es una disciplina humana, es la historia. Si nosotros vamos a la historia, podemos encontrar en ella una cantidad de documentos y de fuentes que nos demuestran cuál es la iglesia verdadera. El problema está que muchos hermanos separados no aceptan las verdades mostradas por la historia y se hacen ajenos a las realidades humanas, como si ellos no formaran parte del mundo, como si no estuvieran inmersos en las realidades históricas. Negar la historia es negarse a sí mismo, porque es negar sus raíces, sus orígenes, su fuente. ¿Cómo saber por qué estoy aquí? Si yo, por ejemplo, niego la historia del descubrimiento de América, voy a negar los fundamentos del por qué nuestra nación existe como nación. ¿Por qué se formó una Nicaragua? ¿Cuándo se dio la división de nuestro pueblo de los otros pueblos? ¿Cuándo se dio la independencia? ¿Quién nos da esta información? Nos lo da la historia. Y todos nuestros hermanos separados pasan también por un colegio y estudian la historia y la aceptan y la dan a conocer. Pero cuando vamos a hablar de la historia en materia de fe, niegan las verdades que esta disciplina humana nos proporciona. También tenemos los elementos brindados por la arqueología, que nos demuestran el estudio y la investigación de todas estas piezas, artefactos, templos antiguos, documentos antiguos, que existen estas verdades históricas y que hay hechos, que hay pruebas contundentes que nos permiten a nosotros hacer ciertas afirmaciones. Entonces tenemos un sinfín de herramientas a nuestra disposición para no confundirnos y para llegar a una verdad, Como diría el filósofo René Descartes, sería llegar a esa verdad indubitable, aquella verdad de la cual yo no puedo tener duda alguna. Y es que si no esclarecemos estas verdades, nosotros no vamos a poder caminar con pie seguro. Vamos a andar siempre tambaleantes. Y de repente nos vemos en misa, y de repente en el culto, y después no saben qué son, ni chicha ni limonada, y terminan diciendo, bueno, yo creo en Dios y no voy a ninguna iglesia y con eso me basta. Desde mi casa yo le rezo al Señor. Y pasa, cuando las personas se han decepcionado de andar de templo en templo, buscando, sobre todo en este tiempo, buscando esas sensaciones, esos emocionalismos que muchas veces se ven en muchas iglesias separadas. Gritos, llantos, y si no hay llanto no hay Espíritu Santo, si no hay gritos no hay Espíritu Santo. Y cuando se pierde esa emoción se va a buscar a otro lado y después de hacer una peregrinación por un sinnúmero de templos,
Pues la persona termina decepcionada diciendo, me basta creer en Dios y quedarme en mi casa. Una triste realidad. ¿Qué debemos hacer? Estudiar. Entonces nos vamos a ir a una pausa y luego de la pausa comenzaremos a dar los fundamentos, tanto bíblicos como históricos, para poder ahondar en el conocimiento de la fe verdadera, que es la fe de la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos con... Continuamos con su programa Creo, Señor, yo creo. Y estamos hablando acerca del tema de la Iglesia Católica, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos sobre todo viendo los textos de la Sagrada Escritura. Hay que recordar algo. La Sagrada Escritura es un conjunto de libros que se fue formando durante muchos siglos, durante mucho tiempo, y es la misma Iglesia quien se encargó de compilar estos textos y decirnos cuáles eran los textos que como cristianos debíamos creer y cuáles no. Así que la Iglesia es la madre de la Biblia. Por tanto, no podemos creer en las afirmaciones de algunos protestantes que dicen que la Iglesia se funda en las Sagradas Escrituras, se fundamenta en ella. No. Al contrario, creemos que la Biblia es inspirada porque es la Iglesia la que nos lo dice. Pues es la Iglesia la columna y el fundamento de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15, y no al contrario, no es la Biblia. La Biblia la creemos como tal y hemos recibido los textos como tales porque la Iglesia es la madre de la Biblia y es la Iglesia que nos la da a conocer. Luego, la Iglesia, cuando ha juntado todos estos textos y nos los ha dado como una verdad de fe revelada por Dios, pues encuentra dentro de los mismos libros escritos que fundamentan su razón de ser. Cristo fundó una iglesia. Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo primero que debemos tener claro aquí es que Jesús dijo mi iglesia. Habló en singular, jamás en plural. No pueden haber una multitud de iglesias, porque entre todas ellas solo una puede ser la verdadera. Pues Cristo no ha fundado muchas, sino una sola. Y la fundó sobre la fe de Pedro. Recuerden que el contexto en que se da estas palabras es en aquel donde Pedro confiesa que Cristo es el Mesías. Y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado tú, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego Jesús hace esta gran promesa. Tú eres Pedro, Kefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la piedra de Pedro, sobre la fe de Pedro. Y es la fe que la iglesia continúa manifestando. La fe en Cristo como único Señor, Salvador y Mesías. Por tanto, una característica primera es la singularidad, una sola iglesia. Segunda característica, fundada sobre el apóstol Pedro, la importancia del apóstol Pedro. Pedro, cabeza de esta iglesia, que vemos que Jesús luego le dará a él las llaves, te daré a ti las llaves del reino, el poder de las llaves, y también la misión de apacentar toda la grey, como lo vemos en Juan capítulo 21, cuando se da aquel discurso amoroso en el que Cristo restituye la figura de Pedro, que por haberlo negado 3 veces, había perdido como este sentido que él tenía de ser la cabeza de la iglesia, de ser miembro incluso de esta iglesia, había negado a su maestro, lo había perdido todo. Por eso cuando inicia este diálogo Jesús no le llama Pedro, le llama Simón, hijo de Juan, como le llamaba antes de haberse hecho discípulo suyo. Y es después de este diálogo que Jesús restituye a Pedro como cabeza. Le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y le da la misión
de apacentar a toda la grey, a toda la grey. Pedro como cabeza de esta iglesia. Tenemos ahí la otra característica. Otra característica de la iglesia es que durará hasta el fin del mundo, como lo dice Mateo 16:18 y también Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Significa que esta iglesia que Jesús fundó no podría tener fin dentro de la historia, sino hasta el cumplimiento, hasta la consumación de los siglos. Por eso todas estas afirmaciones que escuchamos de hermanos separados, de que la iglesia dejó de existir en un momento porque fue infiel a Dios, porque fue apóstata, muchos hablan de una apostasía de la iglesia en los primeros siglos y que desapareció, y por eso el sueño que ellos tuvieron donde Jesús le dijo, funda mi iglesia, pues hasta ahí volvió a empezar la iglesia nuevamente, que desapareció durante siglos por haber traicionado las enseñanzas del Señor. Ese criterio está diametralmente opuesto a lo que la Sagrada Escritura dice. Si usted, hermano separado, dice que el Señor le ha inspirado a fundar su iglesia porque la iglesia apostató, usted está diciendo que Jesucristo es un mentiroso, que en Jesucristo no se puede creer, que Jesucristo traiciona. Usted está diciendo eso, porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Y le dijo a Pedro, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre esta iglesia. Significa que la iglesia no vería en la historia un punto final para luego que apareciera otra iglesia. No. Entonces hay un error en su enseñanza, querido hermano separado. Y si usted, hermano católico, ha creído que esas otras iglesias son verdaderas, también está haciendo pasar a nuestro Señor por falso, por hipócrita, por mentiroso. Y yo no puedo creer en un mentiroso. Y Jesús no miente. Dijo en Juan 14, ego sum via veritas et vita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nemo venid ad patrem nisi per me. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino seguro, es la verdad, entonces no puede mentir. Por tanto, otra característica de la iglesia es que perduraría a lo largo de los siglos. Otra característica, que la iglesia es católica. Recuerden que nuestro nombre como iglesia es Iglesia Cristiana, porque somos seguidores de Cristo. Ya lo dicen los Hechos de los Apóstoles, que fue en Antioquía donde se le llamó a los seguidores del Señor, que tenían distintos nombres, los que seguían el camino, los nazarenos, etcétera, se le llamó como tal cristianos, nos dice Hechos de los Apóstoles. Pero estos cristianos tienen una característica principal, que viene del mandato de Cristo. Id por todas las naciones, predicad el evangelio a todas las criaturas y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es de ahí donde viene el término que los cristianos usan para designarse a sí mismos, que es el término católico. Católico significa universal y es adjetivo, no es nombre. El nombre nuestro es cristiano, nosotros somos cristianos, pero cristianos católicos. Así nos llamó ya San Ignacio de Antioquía en el año 107. Somos la iglesia católica, decía él. ¿Por qué? Porque estábamos extendidos por la misión apostólica por todas las regiones conocidas de la tierra. Una iglesia que tiene por característica ser universal. Nosotros estamos de aquí a la China. Usted se va a la China, nos encuentra. Se va al África, nos encuentra. Se va a Europa, nos encuentra. Está en América, nos encuentra. Y usted puede ir al templo católico de aquí a cualquier parte. Cosa que no sucede con nuestros hermanos separados. Si existen aquí en Nicaragua, estas denominaciones no existen allá en la Argentina. O las de la Argentina no existen allá en Asia. O las del Asia no existen allá en África. No son universales. A mí me da risa cuando escucho a alguien decir, es que mire, es que ¿usted qué es? ¿Usted es cristiano o es católico? Yo le pregunto, ¿usted es persona o es humano? Es lo mismo. Somos cristianos católicos. Nuestro nombre es cristiano y el adjetivo que nos caracteriza es la catolicidad, que no es el único adjetivo, como lo decimos en el credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Tenemos distintos adjetivos que nos caracterizan. Cuando alguien me dice es que yo soy de la iglesia apostólica, yo también. Porque creo en la iglesia fundada por Cristo sobre el apóstol Pedro y los apóstoles del colegio apostólico. Es que yo soy evangélico, pues yo también. Porque creo en el evangelio, proclamo el evangelio, leemos el evangelio. Es que mire, es que yo soy pentecostal, mucho más yo. Creo en la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, el día que la iglesia se manifestó al mundo. Nada más que el problema con ustedes
es que solo tienen una característica, hermanos separados. Nosotros como Iglesia Católica tenemos todas las características. Todas las características. Entonces, la Iglesia de nuestro Señor es universal, es católica. Recuerden, la palabra católica es adjetivo y significa universal. En la Iglesia vemos también aparecer otra característica, mencionada por Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 13, 24 al 30, con aquella parábola hermosa del trigo y la cizaña. Jesucristo fundó una iglesia que iba a ser una iglesia llena de santos y de pecadores. Todos somos pecadores, y aún los santos que veneramos dentro de la iglesia son pecadores. Se les llama santos precisamente porque han llegado a un estado de vida que manifiesta en cada uno de sus actos, palabras, pensamientos incluso, que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Han sido santificados por el Espíritu en un proceso donde se van asimilando con la persona de Jesucristo. Pero no por ello estamos diciendo que están libres de pecado, porque dice la Escritura en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace pasar a Dios por mentiroso. Cosa que nuestros hermanos separados afirman. Ya levanté la mano, ya soy salvo, no tengo pecado y no cometo pecado. Entonces yo no le puedo creer a alguien que me esté hablando en contra de las Sagradas Escrituras. La Escritura afirma que todos somos pecadores. Por un solo hombre que pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Romanos 5:20. Todos somos pecadores. Los santos han sido pecadores. Nosotros no negamos esa verdad y somos conscientes de ello. Por eso hay que tener claro esto también, que la iglesia está conformada por santos y pecadores. Por eso es que hay gente que dice, ay, es que en la iglesia solo hay borrachos, solo hay prostitutas, solo viven hablando mal, solo viven pecando. Pues bendito Dios, porque así van a poder experimentar la misericordia del Señor. Si el Señor en ningún momento dijo que no iban a haber pecadores, si los mismos apóstoles eran pecadores. ¿Quién fue Pedro? El que negó al maestro en la situación crítica. ¿Quién vendió a Jesús? ¿No fue el apóstol Judas Iscariote? ¿Y los demás apóstoles no salieron corriendo cuando estaban crucificando al Señor? Solo Juan se quedó ahí y el resto que un montón de cobardes que salieron corriendo. Y aún así eran los apóstoles del Señor, sobre los cuales Jesús fundó la iglesia. Desde el principio vemos que aquellos sobre los cuales estaría fundada la iglesia serían hombres imperfectos. La iglesia está conformada por hombres imperfectos que añoran, buscan y luchan por alcanzar la perfección, escuchando la voz del Maestro. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces la iglesia está llena de santos, pero también llenísima de un montón de pecadores, como usted y yo, querido hermano, que estamos participando de este programa. Vamos entonces a una pausa y después volvemos. Recuerden los números de teléfono si quiere llamar y participar del programa: 2714-0660, 2713-9940, 8830, 2484 para los mensajes y también a través de Facebook. El esplendor de la verdad. Pausa y volvemos. Continuamos profundizando este tema tan importante acerca de la verdad de una sola iglesia fundada por nuestro Señor. Tenemos que tener claro que Jesús ha fundado una iglesia. Y si logramos tener claridad de esto, nos daremos cuenta que solo la iglesia puede enseñarnos la verdad de la fe. Si yo tengo claro que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, debo tener claro también que lo que ella enseña es la verdad. Que nadie fuera de la Iglesia Católica puede interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Porque muchos se te acercan poniéndote en duda la verdad de la Iglesia, basándose en textos para demostrarte que la Iglesia tiene prácticas erróneas, que la Iglesia es idólatra, porque tiene santos, porque tiene imágenes, que la Iglesia hace cosas contrarias a la fe, porque mantiene tradiciones humanas, etcétera, etcétera, cosas así. No, si yo tengo claro que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, debo tener claro que sus enseñanzas son las únicas correctas y las debo practicar. Recuerden que Jesús también ha orado para que la iglesia sea un solo rebaño con un solo pastor, y este rebaño existe, es la Iglesia Católica, y el solo pastor es Él, que está representado en la tierra por el sucesor del apóstol Pedro, el Papa. Petrus Apostolus, Princeps Apostolorum. Pedro apóstol,
príncipe de los apóstoles, el Papa. Eso es lo que significa la sigla Papa. Para los que no sabían, pues, ahora ya lo saben. Hay un solo rebaño, bajo un solo pastor. Y Jesús dice, tengo otras ovejas que también voy a amar para que formen parte de este rebaño. Porque Jesús lo que quiere es la unidad. Jesús lo que quiere es la unidad, no la división. ¿Por qué si Jesús quiere la unidad está fomentándose tanta división de parte de los cristianos, de parte de los hermanos separados? ¿No se fijan que cada día se dividen más esas iglesias separadas? Cada día en los pueblos vemos hasta 20 iglesias protestantes, pero cada una con 10, 5, 7, 8 almas. Porque es que esta iglesia era, antes los miembros de esta iglesia eran de aquella otra, pero como se peleó el hermano fulano de tal con el pastor, entonces se salió y fundó su iglesia. Y ahora de esto se peleó el fulano de tal, entonces fue a fundar su otra iglesia. Y solo divisiones. Y Jesús dijo en Juan 17, 20, 21, Padre, que todos sean uno. Un sin, que todos sean uno. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Entre más nos dividimos como cristianos, más le estamos diciendo al mundo que Jesús no es el Señor, que Jesús no ha venido a salvarnos, que Jesús no es Dios. Estamos haciendo mal nuestro papel de cristianos. Tenemos que permanecer unidos para poder dar testimonio de la fe. Miren lo que dice primera carta a los Corintios 1:10. Les ruego pues, hermanos, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo llama a la unidad, no a la división. También dice, fueron llamados en un solo cuerpo. Colosenses 3:15. En un solo cuerpo. Y es que la iglesia es esto. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de esta iglesia, que es el cuerpo místico del Señor. Como lo dice primera carta de los Corintios, capítulo 12. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartasteis de ello. Romanos 16:17. Alertando el apóstol Pablo sobre los que causan divisiones. Incluso dirá el apóstol Juan en la carta, esos ni siquiera los reciban en su casa. Ahí llegan, bueno, le venimos a anunciar la palabra. Ay, sí, cómo no, hermanito, pase adelante. Ni siquiera los recibáis en vuestras casas, dice el apóstol Juan en sus cartas. Y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. A los filipenses el apóstol Pablo les dijo, contemplad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Junto, la unidad. Debemos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Os ruego que andéis solícitos en guardar la unidad del espíritu. Nos lo dice el apóstol Pablo. Y no queremos escuchar las Sagradas Escrituras. Andamos ahí de tontos creyéndole a cualquiera, diciendo que es la iglesia verdadera esta, la iglesia. No, ¿por qué? Es que mire, hermano, en esa iglesia se siente el poder del Espíritu Santo y obran milagros, hablan en lengua, sanan a la gente. Entonces ahí está Dios. Cuidadito. Miren lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. En el capítulo 2. Dice el capítulo 2. Versículo 8. Entonces se revelará el impío, al que destruirá el Señor, con el aliento de su boca y anulará con la manifestación de su venida. El impío se presentará por acción de Satanás con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios, con toda clase de engaños perversos para los que se pierden, porque no aceptaron para salvarse el amor a la verdad. Por eso les enviará Dios un poder seductor que los haga creer en la mentira. Así serán juzgados por los que en vez de creer la verdad, prefirieron la injusticia. La Escritura habla de que esta gente también hace milagros, prodigios, señales, y no por eso son de Dios, y no por eso están con Dios. El demonio y sus secuaces tienen poderes también para obrar el mal. Tienen poderes para obrar milagros, signos y hazañas. Como yo le digo a la gente, sobre todo con respecto a los pentecostales, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, le dio un celo por predicar el evangelio. El Espíritu da gozo, paz, son los frutos que del Espíritu según la Escritura.
Pero nunca he leído en la Biblia que el Espíritu Santo volara al suelo a la gente y que les agarrara como un ataque epiléptico y que se pusieran a pegar gritos. Pero sí he leído en la Escritura que eso hacían los demonios. Arrojaban a la gente por tierra y también los hacían pegar alaridos. ¿Y esto dónde lo estamos viendo? En las iglesias pentecostales. Esa no es acción del Espíritu Santo, es acción de los demonios. Y hay que tener mucho cuidado donde usted va. Y por andar buscando estos milagritos, estos signos y estas cosas, usted puede buscar su propia condenación. Saludos a la hermana Iris Azucena Rugama, que se nos reporta y nos pide repetir qué significa la palabra papa. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, porque vean signos, porque vean prodigios, porque vean milagros allá afuera, no significa que sean hechos por Dios. Nosotros no somos una iglesia que corremos detrás de los milagros. Corremos detrás del Señor que hace los milagros. Jesús le llamó la atención en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, cuando hizo aquella multiplicación de los panes y los peces. Jesús le dijo, miren, ustedes me están siguiendo por la razón equivocada. Me siguen por el milagrito, porque les di, dice la Escritura, no es palabra mía, porque les di de hartar, dice la Escritura. Por eso me están siguiendo, pero no porque creen en mi verdad. A ver, ya les voy a predicar, a ver si me siguen de verdad. Y les dice Jesús entonces, yo soy el pan bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Quién es este? Está loco, quiere que nos lo comamos, que nos hagamos antropófagos, que nos lo comamos. No. Y salieron huyendo, no aceptaron la palabra revelada por Jesús. Seguían a Jesús por la razón equivocada. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús por el milagrito? Se van a la iglesia tal para que el Señor les haga el milagro. Se van a la iglesia tal para ver el poder de Dios. Y lo que encuentran es al diablo. Se lo digo literalmente. Encuentran al diablo. Van siguiendo al Señor por la razón equivocada. Porque les di de hartar, dice Jesús. ¿Cuánta gente se va a una iglesia separada? Ay, porque el pastor le regaló 10 láminas de zinc. Usted es un Judas Iscariote, hermano, que me escucha. Está vendiendo a Jesús por 10 láminas de zinc. Está vendiendo a Jesús por un quintal de arroz. Está vendiendo a Jesús por unos trapos que le regalen. No haga eso, hermano. Saludos a María Lourdes Albir, que se nos reporta desde el barrio Centenario, y a Jordín Enrique Blandón a través del Facebook, que reporta también sintonía desde El Dorado. Entonces, hermano, para pertenecer a la iglesia de Cristo, hay que abrirnos a la verdad revelada por Cristo y no andar siguiendo al Señor por el milagrito. Si Dios nos concede el milagro, bendito Dios, pero no es por el milagro que debo creer en Dios. Ni siquiera debo amarle por el cielo que me tiene prometido, como decía Santa Teresa, si no estoy mal. Ni temerle por el infierno, que es el castigo para aquellos que no crean en Él, sino amarle por quien Él es, porque es Dios. O sea, tenemos que tener confianza en el Señor, confianza en Cristo. No andemos buscando fuera de la iglesia lo que en la iglesia misma podemos encontrar. Milagros, prodigios, se dan, sí, cuando Dios quiere, pero no es lo principal. Porque mucha gente espera el milagro, pero después ¿qué hace? Se aleja de la iglesia. Mucha gente hace promesas para ir a visitar al Santísimo, a un santo, etcétera, y después ni las cumplen. O si las cumplen, solo van el día que van a cumplir la promesa, pero después no van a misa, no se confiesan, no rezan, no hacen nada. Esa fe así no sirve. No sirve. Bueno, vamos a ir a otra pausa, después regresamos. Recuerden que pueden contactarse nosotros por los números aquí en cabina. Tenemos el 2714-0660, 2713-9940, 8830-2484 y el Facebook El Esplendor de la Verdad. Regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado. Continuamos entonces con su programa Creo, Señor, yo creo. Hemos hablado de muchas bases bíblicas, pero también hay que irnos a las fuentes históricas que nos demuestren que
la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Tenemos una llamada. Buenos días, hermano. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Néstor Umaña, de la comunidad Paso Ancho, parroquia Divino Niño. Excelente, hermano. Díganos. Sí, pues para felicitarle por el programa, está muy bonito, muy interesante. Son temas que para nosotros como cristianos católicos son indispensables para nuestra formación. Y pienso que son temas que se deben dar más seguido acá en la radio, para que así, por medio de este medio de evangelización, podamos llegar a muchos hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Le agradecemos y así es, de eso se trata, que vayamos mejorando cada vez más en el conocimiento de la fe y para eso estamos poniéndonos a disposición de ustedes para poder aportar un poquito a la formación. Continúo entonces con la parte histórica. Tenemos muchas cartas de los sucesores de los apóstoles, muchos documentos que nos demuestran que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Como siempre le pregunto a los hermanos separados, a ver, hermano, fuera de la Biblia, ¿qué documento usted me puede citar para demostrarme que su iglesia existía en los primeros siglos? O a nivel de la arqueología, a ver, ¿dónde estaba el templo de los bautistas en el siglo II? ¿O existe algún templo pentecostal en el siglo V? No, no existían. Entonces, ¿cómo ustedes me pueden decir que son la iglesia verdadera si durante más de 1000 o 1500 o 2000 años no estuvieron presentes en el tiempo? No estuvieron en la historia. No entiendo yo. ¿Cómo usted me puede decir que es la iglesia verdadera si no tiene un fundamento no solo bíblico, sino también histórico? Por ejemplo, la iglesia, a través de los papas, nosotros podemos empezar a retroceder en el tiempo a través de la lista de los sumos pontífices. Hemos visto ahorita al Papa Francisco, antes que él el Papa Benedicto XVI, antes el Papa Juan Pablo II, antes el Papa Juan Pablo I, antes el Papa Pablo VI, antes de él el Papa Juan XXIII, antes de él el Papa Pío XII, y así empezamos y seguimos retrocediendo y llegaremos al apóstol Pedro. Pero usted, hermano, a ver, muéstreme la sucesión de sus pastores. No llegan hasta Jesucristo. Su fuente última será Martín Lutero, en el siglo XVI. ¡Qué vergüenza! Y usted dice que es la iglesia verdadera. No entiendo cómo. Saludamos a Heidi Guevara, que nos sintoniza desde la librería Zair. Miremos, por ejemplo, el Papa Clemente de Roma. Era discípulo de Pedro y cuarto obispo de Roma. Allá en su epístola a los Corintios en el año 96, imagínense, el apóstol Pedro murió en el año 65. Ya en el año 96, el Papa Clemente habla de confesarse a un sacerdote y afirma que los apóstoles escogieron sucesores para prevenir la apostasía y que ellos establecieron la regla de que cuando los obispos murieran, escogieran a otros para reemplazarle en su ministerio sagrado. Vemos que ya desde los primeros siglos, estamos hablando siglo I, año 96, todavía estamos en el periodo apostólico. Y ya confirma un papa de la iglesia la necesidad de la confesión. Recuerden que este sacramento tiene su fundamento en la Escritura también, Juan 20, 22, 24, donde recibieron el Espíritu Santo los apóstoles y Cristo le dijo, perdonen los pecados. A quienes se los perdonen les quedarán perdonados. Y vemos en Hechos de los Apóstoles también, el capítulo 2, que los cristianos, los discípulos, acudían a los apóstoles a confesar sus pecados. Entonces, esto lo practica la Iglesia Católica. A ver, ustedes, testigos de Jehová, ¿se confiesan con un sacerdote? No, no creen en la confesión, porque un hombre no puede perdonar los pecados. Bueno, Cristo dijo que sí. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A usted, hermano testigo de Jehová, a usted adventista, o usted bautista, o a Jesucristo, que en la Sagrada Escritura dice que los hombres pueden administrar el poder de perdonar los pecados? Pues perdonan en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. El sacerdote, cuando administra la absolución, dice, y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca dice en su propio nombre, en el nombre de Dios, porque está siendo un administrador. Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol San Juan, hablando de Jesucristo, dice, sirvámosle pues con amor y con toda reverencia como él mismo nos los mandó, y también los apóstoles que nos predicaron el evangelio. San Policarpo habla de los apóstoles y dice que ellos nos han predicado el evangelio. Habla de este importante ejercicio misionero de los apóstoles que fueron fundando iglesias, que fueron instituyendo obispos, presbíteros y diáconos.
Y así lo vemos. Ya se menciona, Policarpo menciona los 3 ministerios. Él menciona en sus cartas los 3 ministerios: obispos, presbíteros y diáconos. Cosa que vemos dentro de la Iglesia Católica. Cosa que vemos dentro de la Iglesia Católica. También vemos en la epístola de Bernabé, allá en el año 130, podemos encontrar que los cristianos celebran el culto el domingo. No como dicen los adventistas y los del séptimo día, que es el sábado. No, la iglesia siempre ha tenido el domingo, Dies Domini, Día del Señor. El Día del Señor como día de la reunión de los cristianos. Y ya la epístola Bernabé del año 130, siglo II, confirma que los cristianos se reunían en domingo para la celebración dominical. Entonces, ¿a quién debemos creerle, hermanos? A la Iglesia Católica, que tiene su fundamento bíblico e histórico y que te lo demuestran los textos, te lo demuestra la arqueología, te lo demuestra la teología, o a un hombre que viene a decir que el Señor le reveló. Hay que discernir de dónde viene esa revelación. Recuerden que el demonio se disfraza como ángel de luz y engaña también a los hombres. Por eso dice la Escritura en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted o confía en Jesús o confía en un hombre y se condena con ese hombre. La Didaché, ¿verdad?, la enseñanza de los 12 apóstoles, allá también del siglo I, en el año 90 al 100, en esta obra dice que los cristianos bautizan por inmersión y por rociar agua encima de la cabeza. Aparecen las 2 formas de bautismo que están dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica bautiza de las 2 maneras: o sumersión total en agua, o también asperjando agua 3 veces en la cabeza del bautizando, porque recuerden que el bautismo no es para lavar el cuerpo, dice el apóstol Pedro, no es necesario bañarme todo. El bautismo, el agua, es solo un símbolo. Quien hace el efecto es el Espíritu Santo, que nos sumerge en el misterio pascual de Cristo. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Sumersión, ¿en qué? No en agua, sino, dice la carta a los romanos, sumergirnos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es sumersión en agua lo importante. Ya sea que me sumerja en un río, en una piscina, o que me echen agua encima de la cabeza. Basta, porque el agua es un símbolo. Es un símbolo nada más. También Ignacio de Antioquía habla en la carta a los Magnesios que la iglesia es visible, donde están los obispos y los sacerdotes. Los obispos representan a Dios. Sin obispo y presbítero no hay iglesia. Todo esto lo habla en la carta a los Magnesios, en la carta a los Tralianos. Recuerden aquella famosa frase: donde está el Papa, está la iglesia de Cristo. Está la iglesia de Cristo. También San Ignacio en la carta a los Romanos dice: la iglesia de Roma preside en representación de Dios y digna de todo decoro. La iglesia de Roma es apostólica y enseña a otras iglesias. Hay que ser parte de esta iglesia. Bueno, hermanos, el tiempo se nos agota. Se nos ha agotado, mejor dicho. Vamos a terminar el próximo programa de ahondar en este tema y vamos a abrir con aquella famosa frase de San Cipriano: extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces les agradecemos por habernos acompañado en este programa Creo, Señor, yo creo. Les esperamos el próximo lunes. Recen por nosotros para que podamos seguirles sirviendo con amor y total entrega, y no dude que si usted es católico, está en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos. Buen día. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo.